Realismo literario. El realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperante durante la primera mitad del siglo XIX, con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Asimismo, supone en cambio el lenguaje y el estilo del periodo anterior. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. Inicios del realismo literario. La tendencia realista empieza a definirse en Francia por los años 1850 y luego aparece en Inglaterra, en España, en Portugal, en Italia y un poco más tarde en Alemania. Características del realismo literario. Como toda corriente, el realismo literario presenta una serie de características. Así, las características del realismo relativas a la técnica y a la forma de creación se pueden resumir en los siguientes puntos. Observación y descripción fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es, y así lo plasman los autores en sus obras literarias. Crítica social y política. Los autores realistas escriben con el propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana. Por ello, en sus novelas siempre se postulan de manera de crítica a la política y a la sociedad. La burguesía como protagonista. Generalmente, los personajes del realismo suelen pertenecer a esta clase social. Los personajes pueden ser individuales o grupos sociales completos. La novela como género literario por excelencia. Para los escritores realistas, la novela fue el medio más adecuado para plasmar la realidad. Uso del narrador omnisciente que maneja y conduce la narración. Monólogo interior. Aparte del uso del narrador omnisciente, aparece cada vez más frecuentemente en las novelas esta técnica narrativa, a través de la cual se da a conocer pensamientos interiores de los personajes. Verosimilitud. Es una clara oposición a la literatura fantástica, es decir, es un intento constante por crear una historia creíble. Lenguaje claro y conciso. El narrador se expresa a través de un lenguaje austero y presenta un estilo claro y exacto para evitar confusiones en el lector. Significado y origen de la palabra realismo literario. Para definir la palabra realismo hay que atender su origen. Por un lado, está compuesta por la raíz latina realis, real o verdadero, y por otro, el sufijo griego ismo, movimiento o tendencia. Entonces podemos entender el concepto de realismo como un movimiento que pretende representar fielmente a la realidad.